Mortales, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. El día de hoy, la verdad es que yo no tenía intenciones de hacer esto de inicio, pero sí me mandaron muchos mensajes al respecto, cosa que me pareció muy lindo y lo aprecié bastante. ¿Y a qué me refiero? Que me han pedido desde que salió la temporada 3 de Monster, la historia de Ed Gein, después del episodio que hicimos aquí en Muerte Curiosa, que teníamos la intención de que entendieran la historia de Ed Gein antes de que saliera la serie. Ahora quieren saber mi opinión, porque la serie aparte ha recibido muchas críticas, tanto buenas como malas, pero particularmente malas de los fanáticos del True Crime. Y pues bueno, sí, de hecho sí tengo mucho que decir, les quiero contar mi experiencia viendo la serie, como me lo han pedido mucho, supongo que es algo que tal vez aprecien, en fin, para no hacerles el cuento más largo, esta es mi reseña de Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, sobre la tercera temporada de Monster, la historia de Ed Gein. Ok, mortales, a ver. Les voy a ser muy sincera, así me voy a sincerar durísimo con ustedes. Hoy venimos a derrochar odio. Odio ni siquiera al director o a la serie, sino a los gringos en general. Como siempre, como ya saben qué es esto. Pero, a ver, yo empecé a ver la serie muy feliz. Aparte del día, yo le dije a mi marido, no vas a hacer planes, porque vas a llegar y nos vamos a sentar y vamos a ver toda la serie en un día, porque yo soy esa persona. Todos los que me conocen saben que yo soy brutalmente obsesiva. Si me obsesiono con un tema, me clavo. Y bueno, con el tema de las series es un poco parecido, ¿no? En resumen, no fui fan de la serie. Fue muy choqueante y un poco decepcionante para mí, porque a mí aprecié bastante la primera temporada. La de Jeffrey Dahmer creo que estuvo muy bien. La de los hermanos Menéndez, como ya les comenté en el episodio de Ed Gein, la verdad es que yo desconocía mucho el caso. Ahora sí que puedo decir que Ed Gein y Jeffrey Dahmer sí son de mis casos, pues, por los que yo participé esquizofrénicamente, porque no tengo nada que ver, solamente de mis pasiones de la infancia. Pero los hermanos Menéndez sí lo desconocía bastante, conocía el caso, más no los detalles, entonces ahí sí no tengo nada que decir sobre qué fue verdad o no, porque no lo sé, pero de menos la serie me pareció que tuvo sentido y sí me gustó. ¿Qué pasó con esta tercera temporada? No tengo ni la más mínima idea. Les digo que en el episodio, tal vez es importante que sepan que aquí sí va a haber spoilers, ¿ok? Aquí sí voy a hablar de cosas que pasan en la serie. Si la quieres ver, no escuches este episodio hasta que la termines de ver. En el episodio donde sale mi amigo personal Ed Gein a corretear a dos güeyes con una sierra, en ese momento le apagué. En ese momento puse otra cosa, en ese momento me puse a ver videos del 2004 de Dross o algo así. O sea, de verdad, dije, no puedo con esto me supera. Siento que debí de haber apagado la televisión en el momento en el que aparecieran las alucinaciones con los... ¿Por qué siempre tienen que meter a los... amigos de Arnulfo, me pueden censurar por YouTube, pero ¿por qué siempre que tienen que meter a estas personas en todo? O sea, los quieren embarrar en todos fucking lados. Eso tiene una explicación, ahorita vamos a pasar a eso, pero no una explicación lógica, ni tiene absolutamente nada que ver con la historia de Ed Gein. Pero desde ese entonces yo sabía que tenía que dejar de ver la serie. Después del tema de la motosierra, dije, abandono barco, salgo de esta misión, se cancela todo. Y ya seguí con mi vida, ¿no? Y luego me empezaron a escribir que querían mi opinión, que querían saber qué pienso. Y creo que es de lo que más me han escrito en Muerte Curiosa, incluso en mi página personal. Entonces, pues dije, bueno, ok, está bien, se siente bonito que pidan tu opinión para algo. Entonces, pues, pero para tener una opinión la voy a tener que terminar de ver. Yo creo que la segunda mitad de la serie no me disgustó tanto como la primera, pero sigue habiendo muchas cosas. Creo que ya se hizo famosa por darse muchísimas libertades creativas.
Una conversación que tuve con una amiga justo en estos días, que me parece que lo que ella dijo tiene mucho sentido, pero es solamente una especulación, del por qué, a diferencia de las 2 primeras temporadas, esta tercera fue tan alejada de la realidad, cuando las primeras 2 quisieron apegarse más a los hechos. Y esto, insisto, es solo una especulación, no estoy diciendo que sea la razón real, pero es como algo que me hizo sentido. Las víctimas, los familiares de las víctimas del caso de Jeffrey Dahmer siguen vivos. De hecho, cuando se estrenó la primera temporada, en varias escenas, hay una escena que recrea un juicio, una parte real de uno de los juicios de Jeffrey Dahmer, en donde los familiares se suben al estrado a gritarle de cosas, ¿no? O sea, y pues debidamente, o sea, mató a alguien que realmente querías, ¿no? Entonces sale la serie y lo recrean también porque otra cosa que es importante saber es que hay muy poca información real del caso de Ed Gein, porque fue hace muchísimo más tiempo que los casos de los hermanos Menéndez y Jeffrey Dahmer. Ahí tenemos entrevistas, fotos, tenemos los juicios grabados, o sea, ahí hay mucho de dónde sacar información. Del caso de Ed Gein no realmente, tanto por la época en la que fue, el lugar en el que fue y el tiempo que ha pasado desde entonces. En la de Jeffrey Dahmer, hasta los mismos familiares que viven al día de hoy de las víctimas se quejaron de la serie, diciendo que gracias a la serie tuvieron que revivir eventos traumáticos que ya habían pasado, por lo cercano que fue la realidad. Pues fue totalmente lo contrario a esta tercera temporada. En el caso de los hermanos Menéndez, los involucrados en el caso, tanto familiares de las víctimas como todos los involucrados, siguen vivos. O bueno, la mayoría, pues. Entonces es más fácil no meterte en temas legales o en temas de que alguien salga de la coladera a decir eso nunca pasó, cuando estamos hablando de un caso donde todos los involucrados ya están bastante muertos. Entonces creo que eso jugó un papel importante en esta situación. Pero a ver, aquí hice un desglose, ¿ok? Porque vamos a hablar de muchísimas cosas. Hay muchas opiniones con respecto a la serie. Por ejemplo, hay gente que puede aceptar el hecho de que se haya alejado por completo del caso real por temas alegóricos, ¿no? De porque sale Hitchcock y Psicosis y que las referencias de Masacre en Texas. Hay hasta... A ver, los que son trus de los slashers y habrán visto la serie sabrán que hay muchas referencias hasta del mismísimo Michael Myers, que es un personaje de Halloween, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Eso todavía lo pude respetar y tú dirás, ¿qué tiene que ver Michael Myers con Ed Gein? Nada. Pero, ¿qué tiene que ver Ed Gein con los slashers? Masacre en Texas, que es como el prototipo de las películas slasher. Entonces... la idea es como conectar esto de que la idea de este monstruo que es totalmente humano y poco sobrenatural, y del monstruo que es la persona loca que te puede matar solo porque sí, no necesita ser un fantasma, no necesita ser nada de eso, sino una persona, pues nace de la gente enferma de la vida real, ¿no? Y aquí la cosa es que en Masacre en Texas no solamente Leatherface está basado en Ed Gein, sino toda la familia de Leatherface está basada en la dinámica de Ed Gein. Pero ahí sí lo hicieron con toda la intención de choquear y hacerlo todo gore y hacerlo, o sea, no muy acertado. A ver, recordemos que Masacre en Texas y Psicosis están basados en el caso de Ed Gein, ni siquiera directamente en Ed Gein. ¿Por qué digo en el caso? Porque el caso sí cayó en muchísimo amarillismo, muchísimo shock, muchísima información que ni siquiera es real, pero teníamos que agregárselo a los headlines para que fuera como de ¿cómo que este güey hizo tal y así? Ahorita vamos a pasar a diseccionar el caso de lo real y de la ficción. La ficción de ese momento, ni siquiera de la serie. Vamos por partes. Víctimas reales. Aquí en esta serie mi compa mataba casi a todo el mundo. Mató a estos 2 güeyes con una motosierra. Mató a esta mujer que era TikToker. Y no sé por qué ahora los TikTokers salen en series de Netflix. What the fuck is happening? Pero bueno, esta mujer salió como una niñera con polio. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, necesitaban una niñera con polio. ¿Qué mata a este señor? Claramente, ¿no? Y bueno,
Sobra decir que nada de eso pasó. Las únicas 2 víctimas confirmadas que existen de parte de Eduardo Teodoro Gain fueron Mary Helena Hogan, que era la señora del bar, que sí tenía un pasado cuestionable, pero eso X. Y no es que fuera su amiga, o sea, más que ser su amiga, este señor como que frecuentaba su local y pues hablaban de repente, ¿no? Y la otra única víctima confirmada es Berenice C. Worden, con la que no tuvo ningún tipo de relación ni amorosa ni sexual nunca jamás en la historia, y tampoco era madre de ningún policía de nada. Todo eso se lo sacaron del culo de la ficción. Ok, entonces creo que es importante mencionar eso. A ver, tenemos que hablar rápidamente de quién era Evelyn Harty, ¿no? Que es la niñera con polio que mató, al parecer, según la serie. Ella en realidad sí existió, sí era una niñera. Evelyn Harty era una persona real y desapareció en el área en 1954, lo cual es muy triste. Sin embargo, nada la conecta con Ed Gein. Recordemos que gran parte, sino más bien la mayoría de los restos humanos que había en casa de Ed Gein eran de las tumbas que saqueó. Él sí saqueó muchísimas tumbas, y eso ya lo hablamos en el episodio anterior, pero no hay nada que conecte, no hay ADN, no hay restos humanos que la conecten a ella con Ed Gein de ninguna manera, solamente el área en el que desapareció. Pero les recuerdo que en Estados Unidos hay muchos locos, y no todos te quieren para hacer sillas con la piel de tu espalda. Hay gente que nada más hace cosas horribles y no necesita ser Ed Gein y inspirar psicosis para ser esa persona. Es lo que también me gustaría que la gente entendiera. Ed Gein, como ya sabemos, sí fue niñero, y era muy buen niñero, porque él también tenía la mentalidad de un niño, se llevaba muy bien con los niños, y mientras los papás iban a hacer sus cosas, se los dejaban a él en su casa. Él iba a la casa de las personas por las cuales iba a cuidar a los niños. Nunca hubo este momento de, ay, me voy a llevar a los niños a mi casa a que vean todos los cadáveres que tengo y a que vivan la Goodbye Horses Experience. No, eso no pasó nunca, ¿ok? De hecho, los niños lo querían, los papás confiaban en él, eso ya lo sabíamos. Y no fue como de, no, otra niñera me robó el trabajo, tendré que matarla. No. ¿Y por qué es importante? Porque aquí le pusieron muchos rasgos muy misóginos y de violencia sexual a Ed Gein, que no tenía. Dije Ted porque ahorita vamos a hablar de eso. Hay varios tipos de asesinos seriales. Ted Bundy, Richard Speck, sí eran ese tipo de personas. Pero Ed Gein no. Ahorita vamos a pasar a eso. Entonces, bueno, sí, lo de la niñera, no entendí qué pedo en ningún momento, disculpen mi léxico, pero es que yo dije que venía a derrochar odio. Luego tenemos a los 2 cazadores que desaparecieron en Plainfield, que siendo Victor Travis y Raymond Burgess. Sí, son 2 personas que al día de hoy nadie sabe qué pasó con ellos, ni tienen idea de su paradero. Sin embargo, no tienen ningún tipo de relación con Ed Gein tampoco. O sea, Ed Gein de entrada realmente dudo que matara a un hombre, honestamente. O sea, no creo. Aquí lo ponen como de que, ay, se metieron a su granero y vieron todas sus cosas raras y por eso no tuvo opción, pero no hay manera de saber eso. Hay muchas cosas de las cuales no tenemos manera de saber. Que Ed Gein se vestía con bragas femeninas, sí, eso es verdad, y todo eso lo sabemos porque él mismo lo dijo. Que Ed Gein hacía trajes de mujer y usaba máscaras de caras reales para disfrazarse de mujer, sí, eso también lo sabemos porque él mismo lo dijo. No sé si recuerdan, el primer episodio creo que empieza él con bragas de mujer masturbándose mientras se autoasfixia. Eso no pasó jamás, él no tenía ninguna fijación con la autoasfixia
Y hay varias cosas que este señor director, a menos que él fuera el roomie de Ed Gein y viera qué onda, dudo mucho que hayan sucedido realmente. Entonces, bueno, estos cazadores que mató con una sierra, o sea, mi reino a que Ed Gein en la vida utilizó una sierra para nada, porque es más, hasta en algún punto de la misma serie comentan que a la hora de cortar cadáveres, las motosierras son de lo más impráctico, te deja todo hecho un desmadre y no corta bien el hueso, por eso necesitas, ahí te explican. Pero ahí te explican, ¿no? Que son las sierras manuales las que funcionan para cortar hueso. En fin, yo de esas cosas, para que vean, no sé tanto. Pero quería aclarar esa parte. Entiendo que quisieran usar la sierra como referencia a Masacre en Texas, pero me parecía muy necesario. Hay una escena donde están en la tienda de Bernice Worden, que es una tienda de hardware. Y ya están ahí, no me acuerdo bien cuál era la situación, creo que estaban peleando, creo que le pidió que le enseñara el rifle, algo así. Y en el fondo podemos ver en el aparador que había una muestra de sierras eléctricas. Ahí se hubiera quedado la referencia, de verdad no necesitábamos que mi amigo agarrara la sierra y empezara a corretear a la banda, o sea, no era necesario. Ahí se hubiera quedado y todo hubiera estado bien, pero bueno, quisieron ir más allá. Tenemos que hablar de Ilse Koch y de los amigos de Arnulfo. Ed Gein no tenía ningún tipo de fascinación ni nada ni con la ideología. Él no tenía absolutamente nada que ver. Se llegó a decir por ahí en un reportaje post caso de Ed Gein que entre los libros que tenía, porque sí tenía libros sobre saqueos de tumbas, tenía libros sobre diferentes tribus que hacían las cabezas jíbaras, que de eso sí se platicó. Y posiblemente, quizás haya tenido algún libro que tuviera que ver con algo de los nazis por el tema de los cadáveres. Su tema eran los cadáveres, él no tenía nada que ver con los nazis. Y seguramente no tenía no tenía conocimiento de quién era Ilse Koch. En la misma serie te cuentan como muchas de las cosas que decían que hizo Ilse Koch, que sí hizo varias cosas como quiso y deshizo, sí, hizo varias cosas con piel humana, y hay otras que no, que solo fue para aumentarle esta es una loca, mala persona que tenemos que odiar, no que realmente lo haya hecho. La misma persona que representa a Ilse Koch en esta situación lo dice. Aquí la pusieron nada más porque miren, los gringos creen que son muy especiales porque tienen a Ed Gein, que hace cosas de piel humana y así, ¿no? Los gringos están mal, o sea, yo sé que ellos se choquean por muchas cosas, pero ¿sabes cuánta gente enferma ha hecho eso? ¿Sabes cuántos rusos lo hicieron cuando en la época soviética tuvieron que recurrir al canibalismo, comerse a sus propios hermanos y sobrevivir al frío? Solamente que los rusos u otras personas de otras partes del mundo no los van a hacer famosos por eso. Ojo ahí. Entonces, bueno, sí, cuando empezamos a ver en todos lados bailando y diciendo mi Führer y no sé qué, yo de verdad me sentía en un viaje de ácido sin el ácido. Estuvo muy raro porque yo no entendía qué estaba pasando. O sea, realmente era como meter un montón de cosas en una licuadora y hacerlo la serie de Ed Gein. Fue algo rarísimo. Entonces está bien aclarar que no tuvo nada que ver esta señora en la vida de este bro. Los cómics de la perra de ¿cómo es? El campo de concentración, no recuerdo bien el nombre, pero los cómics que se supone que este hombre estaba obsesionado con, ni siquiera eran cómics, es una película que salió después, y solo una película, que creo que él no tuvo nada que ver tampoco en la vida. Entonces, bueno, ahí metieron su cuchara como quisieron para hacer referencias. Entiendo perfecto las referencias a Psicosis. Entiendo que haya salido Alfred Hitchcock, el peor Alfred Hitchcock de la vida, y ese actor a mí me cae muy bien, pero, o sea, me parezco más yo a Alfred Hitchcock que eso. En fin, entiendo esas referencias porque sí, esas sí están directamente ligadas con Ed Gein. Las referencias no entendí nada, no sé por qué salió así out of the blue. Entonces, bueno, esa fue una parte que me molestó. Bueno, más
que me molestó, simplemente no tenía sentido, pues. Es como si estuviéramos filmando un documental de ballenas y entonces de la nada, mientras estamos grabando a las ballenas migrando, yo te empiezo a hablar de cómo es que los renacuajos les crecen las patas y tú dices que eso que tiene que ver con las ballenas. Pues así me sentí yo viendo la serie de Ed Gein. ¿Quién es Adeline Watkins? La novia de Ed Gein. No, bueno, mortales, cuando salió que tenía novia, yo dije, no, pues ok, sin comentarios. Ed Gein, sí existió una tal Adeline Watkins. Y aquí, honestamente, yo no sabía. Yo no tenía conocimiento de nada de esta mujer. Y si somos muy realistas, yo creo que nadie antes de esta serie. Pero sí existió una mujer que tras el arresto de Ed Gein salió de la nada a dar entrevistas para un periódico diciendo que Ed Gein y ella mantuvieron una relación por 20 años y hasta le habría propuesto matrimonio, y puso algo así de, o sea, no me pidió ser su mujer, pero entre líneas yo entendí que sí, ¿no? Y cosas de gente alucin. Semanas después dio una versión muy diferente a otro periódico, diciendo que solo salieron un par de semanas y fueron al cine un par de veces and that's it. Entonces, mi comadre pasa de que salimos por 20 años a solo fuimos 2 veces al cine. Muy rápidamente pasó de este extremo al otro. Ed Gein jamás en la vida habló públicamente de esta persona, ni cuando estaba en el hospital. En el hospital psiquiátrico, pues. ¿Qué es lo que yo creo de esto? Yo creo que Adeline Watkins era una mujer que vivía en Plainfield. Saben que les digo, si no mal recuerdo, en ese entonces había como 700 personas viviendo en Plainfield, que es nada, hay muy poca gente. Y hay algo que creo que al día de hoy está muy arraigado en el corazón de los gringos, que es, si veo una cámara y si tengo la oportunidad de salir en la tele, la voy a tomar. No importa si voy a salir a decir pura mamada que no es cierto y que me inventé hace 15 minutos. Yo necesito salir en la tele. ¿Por qué? No sé. Los gringos les encanta figurar de una u otra forma, ya sea porque eres víctima de algo, ya sea porque viste un alien, ya sea por whatever razón, el Mothman, no importa. Es por eso que es muy difícil luego diferenciar ciertas víctimas reales o testimonios reales a gente que vive en provincia, en middle of nowhere, queriendo salir en la tele de nacional y en este caso el periódico. La verdad es que Ed Gein se sinceró muchísimo durante sus años en el psiquiátrico en el que estuvo. Porque él mismo estaba igual de confundido que nosotros, con todas sus acciones. Él tampoco entendía mucho de él y pues todo el mundo estaba desesperado por entender quién era este sujeto, qué lo llevó a hacer todo esto. Entonces estuvo en muchas entrevistas y entonces él fue muy honesto en muchas cosas y se sinceró y admitió muchas cosas sin ningún problema desde el inicio. Como que ¿por qué tendría que ocultar esta situación? Entonces yo honestamente creo que la tal Adeline Watkins solamente era una persona más en la época, en un pueblo donde nunca pasa nada, que vio la oportunidad y lo tomó. Y ya. Y obviamente primero sale a decir, anduve con él 20 años, porque le parecía que iba a ser un personaje muy interesante. Entonces la gente empieza a decir, o sea, esta loca anduvo 20 años con este otro loco que tenía problemas con su madre muerta y saqueaba tumbas y mató a 2 señoras. Entonces ahí ya no suena tan glamuroso. Entonces pasamos a la segunda entrevista donde no, salimos un par de veces, pero ni lo topo, o sea, no. Creo que no tienes que ser psicólogo para analizar este tipo de acciones, ¿no? Y ahora sí, la parte que me pareció la más alucin de toda la serie, y es mucho decir porque ya vimos que hay muchas cosas, o sea, el fanfiction estuvo muy cabrón, la verdad. El tema de Richard Speck y de Ted Bundy. Richard Speck y Ted Bundy nunca intercambiaron correspondencia, ni entre sí y mucho menos con Ed Gein. Ed Gein estaba en un establecimiento psiquiátrico perfectamente controlado. ¿Ustedes realmente creen que iban a dejar que otros asesinos le mandaran correspondencia a Ed Gein?
Claro que recibió fan mail. Todos los personajes de ese tipo tienen fan mail. Te digo que en Estados Unidos hasta por matar gente te haces famoso. Entonces, pero de que ahora sea de cárcel a cárcel, no. Nunca estuvieron encerrados en el mismo lugar. Ni siquiera Ted Bundy le iba a escribir a Richard Speck. Hazme tú el favor, ¿tú crees que Ted Bundy va a andarle escribiendo a la gente encarcelada? Hola, estoy matando gente porque estoy muy interesante y misterioso. Ponte al tiro de mis eventos en las noticias. O sea, a ver, Ted Bundy era insufrible como persona, pero no era un imbécil. Por desgracia no era un imbécil. Entonces, yo no sé, si alguien vio esto y dijo, tiene sentido, hay que ahogarse en un lavabo, porque en serio, no. Luego, ¿ustedes creen que Ted Bundy y Richard Speck fueron inspirados por Ed Gein? Porque la respuesta es no. Ted Bundy tenía conocimiento de Ed Gein, así como tenía conocimiento de un montón de otros asesinos seriales, porque él sí tenía un interés en la historia del true crime. Entonces, de que lo conocías y de que alguna vez Ted Bundy en algún momento, y para que vean a Ted Bundy, sí, le tenían registrado hasta el color de los calzones. O sea, él jamás llegó a decir, claro, es que si no hubiera sido por Ed Gein, yo no hubiera salido a matar colegialas. O sea, no, eso no pasó. Y luego tenemos a Richard Speck, que Richard Speck, yo de entrada ahí tengo un tema porque ni siquiera lo considero asesino serial, porque pues sí mató a varias personas, pero un solo día. O sea, no se repitió el modus operandi, solamente se metió a un establecimiento donde vivían varias estudiantes de enfermería y las mató a todas, porque él era un misógino horrendo del inframundo. No porque era un ser enfermo y complejo, ¿no? O sea, la gente misógina y violenta existe y no necesariamente es un ser misterioso con una psicología súper compleja. No, de hecho es la mayoría. De hecho vivimos, bueno, para los que vivimos en la Ciudad de México creo que es un caso de todos los días, solamente que aquí no los glorifican como en Estados Unidos, ¿verdad? Los crímenes de Ted Bundy y Richard Speck eran a causa de misoginia e impulsos violentos, no por fetiches ni trastornos. Y ahora es cuando van a salir, pero es que Ted Bundy tenía el tema de la pornografía violenta y no sé qué. Eso no tiene que ver con un trastorno psicológico que venga arrastrando desde la infancia. Eso tiene que ver con la misoginia y la violencia. Yo no sé por qué es tan difícil conectar eso, en fin. Richard Speck jamás mencionó que Ed Gein fuera ni su ídolo ni su inspiración. Nunca, jamás a nadie. Richard Speck era un hombre promedio que un día agarró, bueno, siempre tuvo problemas con la ley, siempre. Y siempre estuvo acusado de crímenes violentos hasta que se le ocurrió matar a un buen de chicas que no tenían culpa de nada. Y efectivamente una se pudo esconder y luego lo identificó con las autoridades. Ya después se le botó la canica más cañón en la cárcel y ya en la cárcel empezó con su negocio de autoprostitución, se empezó a inyectar hormonas y entonces empezó a crecer senos naturales de hombre. Y sí tenía ahí un rollo, pues muy de su rollo, como de su identidad sexual, por decirlo así. Así como lo tienen millones de personas en el mundo, no porque sean los más grandes fans de Ed Gein en la vida, ¿ok? O sea, no porque tengas crisis de identidad sexual o de identidad de género por X o Y razón, porque aparte también esto es importante, o sea, ojo ahí cómo te quieren meter en una caja a la gente de ciertas características psicológicas como que tiene problemas de identidad de género y demás, cuando no es así. Tú puedes tener problemas de identidad de género y no saber con qué género te identificas sin ser un potencial asesino en serie. Hay que saber identificar también eso. Y en este caso, Richard Speck sí era un estúpido enfermo. Y enfermo me refiero a misógino violento, no que tuviera un tema patológico. Pero, y luego tuvo este rollo de que ahora me quiero inyectar hormonas, pero no, una cosa no tiene necesariamente que ver con la otra. Y entonces, ¿cómo llegamos a Ed Gein por eso? Who knows, pero eso de entrada fue bastante... No, aquí ahora va lo divertido de este tema, de los asesinos seriales que se inspiraron en Ed Gein.
que no fueron ninguno de estos dos. Y porque al final sale Charles Manson out of the blue. Ese es otro tema, porque ustedes sabrán, los que me conocen o los que me conozcan de mucho tiempo o los que me conozcan ayer, saben que Charles Manson es un caso que yo he investigado hasta el cansancio. O sea, no hay nada en lo que me haya clavado más que el caso de la familia Manson. ¿Qué tiene que ver Ed Gein ahí? Absolutamente nada. Y al mismo tiempo sí, ahorita vamos a ir a eso, pero ya ahorita que termine de desglosar este tema. Porque los únicos 3 asesinos seriales que han activamente mencionado en alguna entrevista a Ed Gein han sido Jerry Burgos, que sí salió en la serie, es el único que tiene sentido. Bueno, y Ed Kemper, que también salió. Y ellos lo mencionaron no con admiración, sino desde el análisis. Porque es como, sí lo conozco, sí sé que hacía estas cosas. That's it. Y eso, que Ed Kemper también tenía un rollo con su mamá muy enfermo. Es básicamente lo que lo impulsaba a hacer todos sus asesinatos. Ed Kemper es un caso muy chistoso porque mataba y mataba a mujeres. Ellas primero las mataba y ya luego las violentaba sexualmente. No lo atrapaban porque la policía estadounidense te van a sacar documentales de HBO y cosas así. Y entonces nosotros, las fuerzas de Estados Unidos, logramos arrestar al peor asesino de la historia de América. Porque todos son siempre el peor asesino, todos. O sea, siempre que ves un documental de algún asesino en serie, él es el peor de todos. Entonces sí, todo muy heroico, pero la realidad es que la policía de Estados Unidos es bastante imbécil. Lo siento. Ed Kemper se entregó solo porque él ya no quería estar matando gente. Entonces le dijo, ustedes están bien imbéciles, no me atrapan, me voy a entregar yo porque ya estoy harto. O sea, es que de verdad la dinámica de Estados Unidos y cómo manejan sus casos en la media versus en la realidad es muy chistoso. Ellos lo mencionaron de sí lo conozco, así como conozco a Jack el Destripador, pues. Entonces, pues, ok, pero así de que dijeran yo soy su fan y todo lo que hizo, yo lo admiro y no sé qué, no pasó. El único que sí dijo, la verdad es que más que admirarlo lo entiendo y conozco su trabajo y la verdad es que yo me puedo identificar, pues adivinen quién fue. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue el único que activamente dijo, no, sí, claro que lo conozco. Es más, yo creo que él hacía cosas un poco como yo, de que él mataba a la gente para que no se fueran y para tenerlos ahí con él para siempre. Que no era el caso, pero bueno, él sí tuvo esa mención. Y fue el único que ni salió, ni mencionaron, ni nada. El único que sí pudo haber tenido algo que ver. Hasta hubieran aprovechado y hubieran hecho un cameo con el güey que hizo a Jeffrey Dahmer. Pero no se pusieron truchas, pues. A ver, quiero retomar un poco este tema de qué tienen en común Charles Manson y Ed Gein. La realidad es que son 2 personas completamente promedio con muchísimos problemas mentales que desembocaron en un crimen violento, ¿ok? Eso en realidad es bastante común, principalmente en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es una sociedad que no tiene identidad cultural, ¿ok? Porque la poca identidad cultural que pudieron llegar a tener, los mataron a todos y los sitiaron en casinos, ¿no? Me refiero a los indios norteamericanos. Fuera de eso no hubo sincretismo como aquí, en el resto de Centroamérica y Sudamérica, no. La identidad cultural de Estados Unidos ha sido la violencia desde el día de su fundación, les guste o no. El tema de que a Charles Manson, más que un criminal, lo hicieron un ídolo. Y no me dejarán mentir. O sea, ¿cuántos de nosotros lo tenemos? Yo lo tengo tatuado en la nalga. Así de directa voy a ser. Se convirtió en una especie de ídolo. No en un criminal que hay que señalar por sus crímenes. Charles Manson ni siquiera era un asesino serial, era un líder de culto. Él nunca mató a nadie. Nunca mató. Nadie quiere hablar de eso, de que la sentencia que él tuvo no era una sentencia normal.
También está el tema de que posiblemente él estaba siendo protegido por la CIA, porque ellos necesitaban esa distracción de la guerra de Vietnam, entre otras cosas. ¿Es verdad? No lo sé, yo no trabajo en la CIA, yo no tengo los recibos. ¿Es probable? Por supuesto que sí, no sería la primera vez que Estados Unidos inventa una mamada para distraer de cosas realmente importantes o realmente horribles que están haciendo. No sería ni la primera ni la última vez. Y aquí la cosa es que Ed Gein fue el primer hombre en saquear tumbas, fue el primer hombre en hacer cosas de piel humana. No, la verdad es que no. Y en muchas partes del mundo, como ya mencioné, ya pasaban. Solamente que no los hacen famosos, no les dan headlines en los periódicos, no les dan reportajes en las noticias. Eso es lo único que no sucede. ¿Por qué? Porque no quieren normalizar eso. Y segundo, realmente, ¿cuál es el tema de Ed Gein? Su cercanía con el tema de los cadáveres. Ni siquiera tenía que matar a nadie. El simple hecho de saquear tumbas era suficientemente terrorífico para la sociedad gringa, porque la sociedad occidental tiene un tema con el cadáver físico, y no me refiero a la muerte en general, que sí, pero el simple hecho de ver un cadáver, convivir con un cadáver, de tocar a un cadáver, ya es suficientemente tabú. Cuando vamos a otras partes del mundo, y es algo de todos los días, o X, pues, o sea, no tienes que necesariamente convivir con un cadáver todo el tiempo, pero cuando lo haces aceptas que es parte de la naturaleza. Pero aquí a la gente dicen, ay, una persona muerta, no, qué horrible, como si el problema fueran los muertos, cuando los únicos que van y matan gente son los vivos. Ese ya es un tema sociocultural, pues, como para qué complicarlo más. Entonces, Ed Gein se convierte en este personaje que tiene todo para ser un ícono del shock. En el caso de Ed Gein, había más reporteros en Plainfield para cubrir el caso que personas que vivían en Plainfield. ¿Qué nos dice eso? Mucha de la información que se propagó del caso en los medios fueron cosas que reporteros le dijeron a otros reporteros, ni siquiera que lo hayan visto, que a algún testigo se los haya dicho, y eso no se los digo yo, porque obviamente para hacer este episodio me puse a investigar y hay testimonios de personas que trabajan en los archivos de no sé qué parte de Wisconsin, donde tienen todo, tanto lo real como lo no real. Y te comentan que es muy difícil olvídense la serie, desde el inicio de este caso, desde que llegaron los primeros reporteros a Plainfield a cubrir lo de la casa de Ed Gein, ya todo se hizo muy confuso, porque todo el mundo le metió de su cuchara para hacerlo más impactante. De hecho, me metí a ver varias cosas, porque yo dije, a ver, sí, la serie la verdad no me cuadra, para mí no tiene sentido, pero yo no soy detective, o sea, sí soy, pero no soy, pero yo no estuve en la investigación, tampoco me voy a poner con mi cara a decir pura tontería. Me puse a investigar. Resulta que Ed Gein dio muchos datos durante su estancia en el hospital psiquiátrico, y en el hospital psiquiátrico él aclaró algo que hasta a mí me haría caer en la propaganda morbosa de los gringos, que es que él nunca tuvo ninguna experiencia sexual con nada ni con nadie, y eso tiene sentido porque era justo lo que su mamá quería lograr con él. Y ahí te preguntarás, ¿eso incluye la necrofilia? Él dice que él nunca tuvo relaciones con un cadáver, después de que yo toda la vida lo pensé y toda la vida se dijo. Pero y la razón real era justo el olor, o sea, no era como que muy atractivo, supongo, ni siquiera para él. Mira, supongo que eso nunca lo vamos a saber del todo, porque él sí tenía muchos cadáveres en su casa y pues no sé, uno no estaba ahí para ver qué hacía con ellos. Pero eso es por lo menos lo que él dijo. A lo que voy es que después del caso, después de todos los reporteros inventándose cosas para que la gente lo leyera en otro lado y dijera, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? No sé qué. Y luego saliera Psicosis y luego Masacre en Texas. Bueno, no se distorsionó brutalmente la historia de este señor. Yo insisto que no es tan complicado. Es un viejito que vivía en medio de la nieve, en medio de la nada, y tenía muchísimos problemas mentales. Y luego la serie cierra con esto, ¿no? De ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Ed Gein o su mamá, que es quien hizo a Ed Gein? Y la respuesta es, y voy a sonar muy acá, pero es la verdad, les guste o no, por más series y documentales que hagan, el verdadero problema es la sociedad americana.
¿Por qué? A ver, sí, claro que la mamá de Ed Gein era una abusadora, maltratadora de todos, sí, y que tenía problemas con la Biblia y que se los enjaretó a sus hijos violentamente y lo traumatizó al pobre Eduardo para siempre. Pon tú que sí, pero no nos olvidemos del origen de la mamá. La mamá vivió una infancia, si no es que peor, muy similar, a manos de su padre, que eran estos religiosos radicales, pues. ¿Por qué nadie? O sea, aquí es muy fácil decir, sí, bueno, el tema de Ted Bundy es la pornografía. El tema de Jeffrey Dahmer es el divorcio de sus papás, que es una tontería. Ese argumento, la verdad, es que está un poco muy ya choteado. O sea, a ver, ¿cuántas personas con papás divorciados no conoces y no tienen cabezas en el refrigerador? O sea, te falla, ¿no? Pero bueno, ¿por qué nadie voltea a ver a la sociedad que se vive en provincia en Estados Unidos? Que viven en base de una religión súper violenta. Me refiero a que su religión es ahora sí que impuesta de forma súper radical, que viven en una profunda ignorancia, que son radicales en general. Por eso son tan propensos a caer en sectas, por búsqueda de identidad y de comunidad de alguna manera y de algún lado. Por eso los hippies drogadictos eran los primeros víctimas en caer en sectas, pues. Porque era gente que estaban vivos, pero divagaban como fantasmas en busca de una identidad en un país que se fundó sobre la pudredumbre. ¿Ok? Y los asesinos seriales son eso. Bueno, no todos. Porque, a ver, asesinos seriales, insisto. ¿Por qué creen que los más famosos son gringos? Porque en Estados Unidos, donde más hay, por el amor de Jesucristo, vivimos en un país donde hay millones de feminicidios anuales, que varios pueden ser, sí, el narcotráfico, sí, cosas, pero varios son perpetuados por aquí. Hemos agarrado varios asesinos seriales que no son ni interesantes, ni misteriosos, ni brillantes. Son señores locos, porque hay muchos señores locos. Y ellos, claro que no van a salir, no van a ver playeras de su cara, porque en realidad es gente promedio. El humano violento es un ser promedio, no es un ser raro que sale solo en los documentales de Netflix. Al final de esta serie como que quisieron darnos a entender que Ed Gein fue la plantilla de todos los asesinos seriales y de toda la cultura de los asesinos seriales que manejamos. No. El origen de toda la cultura de los asesinos seriales es la media americana. Punto número 1. Punto número 2, perdón, pero desde antes de Ed Gein mató solo a 2 personas, por el amor de Jesucristo. Hasta Jack el Destripador mató a más y de manera más brutal y violenta, y fue muchísimo antes. Y así podemos mencionar a otros millones menos famosos, porque no saben lo común que es la violencia en el ser humano. Dejen de pretender que está fuera de nuestra naturaleza cuando es algo hasta primordial. En fin, me puedo seguir con este tema hasta el fin de los tiempos. En resumen, yo pude haber respetado mucho esta serie con las alegorías cinematográficas, con la mención de Masacre en Texas, con incluso creo que de todas las referencias, que saliera Buffalo Bill de la nada un segundo y ya no lo volvimos a ver jamás. Eso estuvo bien. O sea, creo que es el tipo de referencias que hacen falta, no hace falta hacer gran circo. El que se haya inventado tanta cosa, de verdad lo manejó todo desde el morbo. Lo cual es parte de... Pero aquí creo que estaba mal dirigido, ¿no? Aquí el problema no era Ed Gein, y que Ed Gein era solo un pequeño enfermito, que por cierto, algo que también quiero comentar es que el casting me pareció horripilante. O sea, cómo me ponen a Ed Gein con su cuerpo de Adonis, siendo el más seductor de todo Plainfield. O sea, no están viendo que era un señor con problemas mentales. O sea, no han visto sus fotos, así como para que tú digas, ¡ay, sí, qué guapo señor! Ni eso no importa, eso X, es justo lo que tenemos que entender, es que es una persona promedio. Y además existe una grabación de una de las entrevistas de Ed Gein, y te invito a que la busques, está en internet y yo nunca la había escuchado, y al parecer es muy fácil de encontrar ahora, gracias a la serie. Gracias a la serie le debemos muchas cosas. El día de ayer justamente estaba platicando con Nabs sobre el tema de que existe la tienda, es que antes era Murderabilia, ahorita tiene otro nombre, no recuerdo bien el nombre, pero es una página online donde desde toda la vida se venden artefactos que pertenecían a asesinos seriales o que tengan que ver con algún asesino serial, y se venden por cierto precio.
todo lo que eran los documentos de Richard Speck antes de esta serie costaban $50 máximo. O ya saben, cosas como el documento que firmó la primera vez que lo arrestaron, sus huellas dáctiles, cosas así. Ahorita por la serie, ¿tú quién sabías que era Richard Speck? Por supuesto que no. O sea, ni siquiera yo considero que era de los más interesantes a nivel criminalístico. Pero bueno, ahora se hizo famoso porque aparte lo hicieron un personaje súper bizarro en la serie, cuando en la realidad ni siquiera están... ¿Por qué quieren complicar, romantizar y hacer ver al asesino serial como un ser misterioso, complejo? Ha habido casos, pero no todos, pues. O sea, John Wayne Gacy mató a un montón de niños y él, la verdad, era un imbécil. O sea, él no tenía este IQ de asesino serial, no, era un imbécil. Un gran factor de esto es que era querido en la comunidad y que la policía era aún más imbécil que él. Realmente no es tan complicado. Y ahora cuestan $500 las cosas de Richard Speck porque series como estas los hacen famosos. Quiero que se sienten a reflexionar sobre estos datos, porque habla muchísimo de qué hacen los gringos con sus criminales y no los ponen en un lugar de castigo, los ponen en un pedestal para verse un poco interesantes, porque al final en el fondo ellos lo saben, su única identidad es la violencia, desde siempre. Y ya ahorita estamos viendo, ¿se acuerdan cuando los school shooters tiroteaban a los que los hacían bullying en la escuela? Eso ya no existe. Ahora se meten a primarias de niños que ni conocen a matarlos a todos solo porque Donald Trump o porque la religión o porque quién sabe qué razón extraña, pero ya ni siquiera en eso tienen coherencia. Y bueno, en fin, ¿quién es el monstruo después de todo esto? Y detrás de Ed Gein, y detrás del monstruo de los slashers, y detrás de Norman Bates, y detrás de Buffalo Bill, y detrás de Ted Bundy, su sociedad americana toda podrida, que nunca se van a voltear a ver a sí mismos y nunca lo van a reconocer y van a seguir buscando chivos expiatorios, ya sean en personas o en temas sociales, ya sea la pornografía, ya sea cualquier cosa que se les ocurra, porque es lo que han hecho desde el inicio de la historia, les guste o no. Me flagué en el video o no me importa, se tenía que decir y se dijo. Y bueno, pues nada, yo la verdad sí tenía muchas esperanzas de esta serie, porque consideraba, como les comenté en el episodio de Ed Gein, que contaban con el presupuesto y con los recursos para realmente contar la vida de este señor. Yo esperaba eso, no glorificarlo como el mesías de los asesinos seriales, sino como lo que era, un señor que vivía en el campo, en medio de la nada, que sufrió maltrato por parte de su padre, de su madre, que vivía con la realidad bien alterada y que fue víctima de la misma esquizofrenia y que y todo lo que desembocó en eso, en que era una persona solitaria y no atendida por sus carencias y abusada, y ya, que es la historia de muchas personas. Justo verlo como un ser humano más, un ser humano bastante jodido de la cabeza, no como el dios que inspiró a todos. Eso me pareció hasta ignorante de parte de los directores, sobre todo porque habían hecho un buen trabajo con las primeras 2 series, entonces yo esperaría que algo hubiesen aprendido de ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso no es nada más que mi opinión personal. Ya les comenté lo que son hechos y también gran parte del porcentaje de este episodio es lo que yo opino a base de que han sido muchos años de obsesionarme locamente con los asesinos seriales, y ni siquiera es por ellos. Como que estoy muy segura que si tú eres una de esas personas que te gusta el tema del crimen y los asesinos en serie, te has topado con comentarios como de, pero ¿por qué te gusta la gente que es tan violenta? Y no sé qué. La gente violenta es muy común y muy básica, eso no es lo que nos fascina, sino todo el desmadre que se hace en torno a, es el fenómeno del asesino serial, no las acciones, que el ser violento, el ser misógino, el tener problemas sexuales de identidad es lo más fucking común del mundo, por desgracia. No es eso, es todo el circo que hacen alrededor. Dime en qué otra ejecución que no fuera la de Ted Bundy vendieran playeras afuera, pues, porque estaban matando a alguien que sí mató como a 30 mujeres, pero aquí estás tú celebrando la muerte de otro personaje. No sé, es debatible, es algo que me ha mantenido pensando muchos años, y al final la fascinación con los asesinos seriales va ligada siempre a nuestra necesidad por comprender la naturaleza humana.
Así que bueno, espero hayan disfrutado de esta reseña. Repito una vez más, esto no es nada más que mi opinión. Una vez más, tampoco quiero generalizar del todo. Hablo muy abiertamente de la sociedad americana y gringa, más no considero que absolutamente todos sean así, porque eso generalizar estaría mal. Es como cuando la gente generaliza de los mexicanos o de los peruanos o de cualquier otro grupo y nacionalidad. Solamente es un fenómeno que es muy repetitivo, y así como todos tenemos partes jodidas de nuestra sociedad, lo importante es admitirlas e intentar cambiarlas, no hacernos pendejos y hacer series de Netflix que nos ayuden a hacernos pendejos. En fin, espero lo hayan disfrutado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor, si no lo han hecho. Incluso si nos escuchan por puras plataformas de audio, la verdad es que nos ayudaría muchísimo. Ya saben, compartan con sus amigos, enemigos, familia. Y nos vemos muy pronto en el próximo Martes de Muertos. Vamos a cambiar ya un poco la temática. Regresamos al chismecito histórico y vamos a descansar del asesino serial un rato, ¿vale? Soy Matilda la Muerta y nos vemos en el próximo episodio de Muerte Curiosa.